Hola, ¿qué tal? Qué gusto encontrarnos nuevamente a través de esta vía, de estas plataformas y por supuesto por la señal de televisión, a toda la gente que nos pueda ver, conversando hoy con un personaje que yo sí puedo catalogar histórico y que tiene algo que no recuerdo que algún otro futbolista lo haya tenido. El ser, puede ser referente, ídolo, como lo quieran llamar, de tres equipos, por ejemplo, en un país como el Perú. Estamos con Oscar Ibáñez, Oscar Manuel y Ibáñez Holman. ¿Cómo está? No exagero cuando digo eso, porque en Manucci te quieren un montón la gente de Manucci de Trujillo. Del Cusco ni que decir, y de la U ni que decir. Entonces, no es algo normal, ¿no? Que un, bueno, es futbolista en este caso, o personaje ligado al fútbol, sea tan querido y sea referente de tres equipos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Eduard? Un gusto conversar contigo y a través tuyo de llegar a toda la población de Trujillo después de tanto tiempo. Y bueno, esas son las cosas lindas que te deja el fútbol. Yo siempre digo, viste, que uno en algún momento deja de ser futbolista y mientras uno es futbolista hay que hacer las cosas bien porque después pasa a otra etapa. Y es muy lindo que te recuerden de una forma positiva y que todos guarden buenos recuerdos, ¿viste? Más allá de los resultados, que pueden ser buenos, malos o regulares, lo que rescatan y me pone muy contento es el profesionalismo y el don de gente, ¿no? Que eso para mí es innegociable, así que nada, contento de poder conversar contigo y llegar a toda la gente de Trujillo, que fue mi primera ciudad, mi primer lugar en el fútbol peruano. Y bueno, allá por agosto, septiembre del 93, Sí. y ya pasaron 27 años prácticamente, van a cumplirse y aquí estamos, en Perú. Qué es lo que más recuerdas de Trujillo, de ese paso? Yo no sé si te lo dije alguna vez, yo era muy chico en realidad, y cuando me acuerdo de Oscar Ibáñez, me acuerdo de Oscar Ibáñez en una esquina de la Avenida Larco, leyendo sus diarios, sus periódicos, y yo decía, ese es el arquero de Manucci, le decían a mi papá, ¿no? Es el arquero de Manucci, creo, ¿no? Y bueno, y pasaba de frente. Recuerdo mucho esto, que no tenías problema en pararte en una esquina, leer un periódico, pasar con la gente. ¿Qué es lo que más recuerdas? Sí, tal cual, Eduard. También era otra época, ¿no? Era otra ciudad, era otro país. eh, También era otra forma de manejarse con la gente. El contacto con la gente era normal. Muchos íbamos caminando al estadio, según donde entrenemos. El contacto con la gente era permanente en la calle. Y bueno, sí, recuerdo eso, el acercamiento con la gente. eh, Todo lo que generaba mi primer año fuera del país, lo que generaba estar en una ciudad como Trujillo y en un equipo con tanta tradición como Manucci, porque si hay un equipo que tiene tradiciones, justamente Manucci, ¿no? Entonces, uno trataba de hacer las cosas bien, de tener contacto con la gente, de que la gente se sienta representada cuando uno salía a la cancha y el contacto también con la gente era permanente porque uno, en mi caso, yo quería conocer cómo pensaba el trujillano, qué sentía por el equipo. Y bueno, esas charlas casuales ayudaban a todo eso, ¿no? Y también a la relación, porque a veces, viste, uno ve al futbolista como algo muy lejano, muy allá arriba, y la verdad que el futbolista es un ser humano y persona como cualquier otro, que tiene Claro. el don y la suerte de jugar al fútbol, ¿no? ¿Recuerdas el lugar o la zona donde viviste cuando llegaste? Sí, ¿Recuerdas más o menos? sí, la primera parte en Primavera, un lugar, una organización Primavera, un lugar muy tranquilo, mucha calma, y la segunda parte en la organización San Andrés, ya un poco más de ruido, más cerca al Sí. tráfico, pero nada, lugares muy tranquilos, en esa época era todo muy seguro. Yo al principio estuve solo, después ya vino mi familia, mi esposa, mis dos hijos, yo ya tenía mi familia y nada, y uno siempre busca un lugar donde ellos estén tranquilos y estén a gusto, y la verdad que eso a mí me da una tranquilidad enorme. Ahora, en el caso del futbolista que llega a una ciudad, a una provincia,
no es mucho de salir al centro de la ciudad, de recorrer la ciudad casi, ¿no? Estuviste, digamos que año y medio casi en Trujillo, o un poco menos. ¿No saliste en algún momento a conocer algo que te haya dejado un poco, digamos, impactado, pero que sea tu imagen de Trujillo? Más allá del estadio, obviamente, ¿no? No, yo sí trataba de, como te decía, ¿no? De tener contacto con la gente, de conocer. Este, también era otra ciudad, ¿no, Edward? No había centros comerciales, había muy pocos lugares, o sea, los lugares para conocer eran justamente los turísticos. Así que nada, traté de conocer todo lo que podía. También nos facilitó a nosotros, cuando me refiero a nosotros, a toda la familia, tener gente como la familia de Juan Caballero, el doctor Peralta, gente, la familia Ganosa, gente que era de ahí, que conocía, que sabía ser amable y a nosotros nos ayudó mucho para conocer lo que era Trujillo, mismo Salomón Paredes, que, que- que tiene años ahí. O sea, la verdad que era otra ciudad, mucho más tranquila, con menos tráfico y linda para conocer. El clima también ayudaba. Me acuerdo haber ido a, a las playas, a Huachaco. Huanchaco. Claro, el día libre, por ahí íbamos un ratito, dábamos una vuelta. Bueno, mis hijos eran muy chiquitos también, ¿viste? Entonces uno trataba de salir en el mejor horario, cuando la temperatura era buena también. Y, y bueno, la verdad que la pasamos muy bien, eh, muy tranquilo y, como te digo, era una ciudad muy distinta a la de ahora, ¿no? Ahora hay Sí, mucho completamente. movimiento, muchos centros Eso te iba a decir. comerciales, mucho más Sí. poblada también. Muchas bocinas, hay tráfico por Eh, momentos, pero nada, más allá que haya tráfico, y lo debes saber, nada se compara a Lima en el tema del tráfico. Así es que Lima es bueno, la tú lo incomparable conoces que muy bien, tú notas la diferencia permanentemente cuando vienes sí, acá. sí, sí. Sí, es cierto, es cierto. ¿Con qué te comunicas con algunos de ex compañeros todavía o digamos que se ha perdido esa comunicación con los que jugaste? No, sí, claro, claro, sí. Bueno, con Juan Zapata, que está viviendo en Estados Unidos, está haciendo su carrera de entrenador en Trujillo, con Juancito Caballero, con Manuel Ganosa, con Salomón, este, con Raúl, con Alberto Peralta, perdón, que sigue en Manucci, Sí, en equipo, eh, claro. con el doctor Rojitas, con Rojas, que sigue Inacabable, en el Rojitas. club. Sí, bueno, y con José Solano, ¿te acordás que era el utilero en esa época, que ahora está en España? Sí, mantenemos contacto, con algunos más que con otros, pero uno trata de mantener esos contactos. Bueno, Mario Villegas, que está en Estados Mario. Unidos también, Pereira, eh, uno trata de estar en contacto. Y bueno, hoy las redes también te permiten, viste, estar en contacto de una Sí. forma distinta. En mi época, cuando yo llegué en el 93, no teníamos todas las redes sociales que hay hoy y que te permiten estar en contacto permanente con la gente, con los amigos, ¿no? Sí, es cierto. Ahora, con Salomón, a veces lo hemos conversado contigo, ¿no? La amistad que nos une con él. Con Salomón estuviste hasta en Muni, creo, ¿no? Claro, 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 sí, Salomón. Hoy Salomón y yo creo que varios de los muchachos hoy serían jugadores de una relevancia importante, ¿no? Por el liderazgo, por la forma de juego, eran esos volantes mixtos y frontales. La verdad que me alegra mucho que esté trabajando en menores, está trabajando en Sí. menores, y que esté ahí, que pueda aportar toda su experiencia. La verdad que eso le hace muy bien al fútbol de Trujillo, lo mismo Juan, que sé que está trabajando también en Lavallejo. Entonces, siempre es importante que la gente que le pueda aportar al club y al fútbol de Trujillo, no solamente de lo futbolístico, ¿no? Sino también de una forma de ser, de conducirse, de, de don de gente, de profesionalismo. Eso es importante para que salgan jugadores de ese perfil. Ahora, cuando tú llegas a Manucci, no lo tenías mapeado lo de Manucci, porque tú llegas de Argentina, llegas a Alianza. Manucci en ese tiempo, yo recuerdo mucho que había tenido a Evo Aguirre convocado a una preselección por Oblitas y Popovich, luego tuvo al Charro González, que también estaba nominado para una convocatoria y bueno,
tuvo un accidente lamentable, y lo reemplaza Juan Díaz, que no venía tapando mal. Y de ahí llegas tú, ¿no? Luego de este tema de alianza, que, corrígeme si me equivoco, leí en un momento que no quisiste probarte en alianza y cuando viste que llegó otro arquero saliste, o sí te llegaste a probar. No, yo estuve, lo que pasa es que cuando yo llego a Perú era para ser contratado y cuando llego acá Ujú. resulta que me querían ver, pero en realidad el técnico quería traer a Jacinto Espinosa, Jacinto. que en esa época era el arquero de la selección ecuatoriana. Jugamos un amistoso justamente con Manucci, que estaba de técnico Julio César, me toca andar bien. Y bueno, cuando se enteran que yo me estaba por regresar a Argentina, se contacta conmigo y termino yendo a Trujillo. Y bueno, ahí sí, ahí inmediatamente tratando de tener toda la información, cómo era la ciudad. Enseguida me dijeron que era uno de los grandes de los equipos tradicionales del interior y bueno, que se vivía con una pasión importante el fútbol, así que nada, la verdad que hubo una parte muy buena donde se veía el estadio Mansiche repleto de gente, el antiguo estadio, ¿no? Digo, Y que tenía capacidad para 9.000, 10.000 personas nada más en ese entonces. claro, claro, y teníamos una forma de jugar muy difícil para los rivales. Me acuerdo que Julio César nos hacía jugar muy alto, presionar muy alto, achicábamos, hacíamos una línea de cuatro, jugábamos muy parecido a las líneas de cuatro colombianas. Julio César venía jugó años allá en Colombia, entonces nos hacía jugar mucho al offside y bueno, a mí me permitió lucirme mucho en esa situación porque jugaba adelantado, obligaba permanentemente a jugar atrás de la línea defensiva, a salir a cortar y generaba en muchas ocasiones muchos mano a mano, que era una virtud que a mi parecer tenía, entonces eso hizo que por ahí sobresalga. Y la verdad que jugábamos bien, era un equipo que jugaba muy, muy bien al fútbol. Claro, recuerdo que dentro de ese año le empatan a Alianza justamente en el Mansiche, o Alianza empata sobre el final, me acuerdo, y Alianza se va quedando poco a poco sin el título justamente por resultados como esos, ¿no? Más allá que pierde con la U y todo lo demás. ¿Qué pasó con ese Manucci, Oscar? Porque el 93 termina haciendo una buena campaña, creo que con Boys terminan eliminándose en una llave, pero hace una buena campaña. Pero el año siguiente, este año donde se da lo del descenso, que era impensado por muchos, por el plantel, por la inversión que aparentemente había, ¿qué se puede decir que pasó ese año, por ejemplo? Cada vez esas son cosas que tiene solamente el fútbol, ¿no? Porque me acuerdo que en la primera parte bueno, en el segundo semestre del 93, cuando yo llego, era un plantel muy reducido. ¿Te acordás que a veces no llegábamos ni a completar el banco, éramos muy, muy pocos jugadores, pero con mucha calidad. Pero era un plantel muy, muy corto. Y hicimos un campañón, terminamos por diferencia de goles, quedamos en la preliguilla con Boys, en un partidazo ahí en Trujillo. Y al año siguiente, a mí me sale la oportunidad de que Alianza me contrate, pero como nos había ido tan bien y me gustaba la forma de trabajar de Julio César y me gustaba la ciudad, yo elijo quedarme en Trujillo, en Manucci. Y además porque se había conformado un plantel muy bueno. Si tú ves esa plantilla, Edward, Claro, este, hombre por hombre era una plantilla que era tranquilamente para pelear arriba entre los cuatro primeros, por la calidad de jugadores, por el recorrido de jugadores. En un momento estuvo Miguel Seminario, estuvo Franco Navarro, por nombrarte alguno de los más renombrados, ¿no? O sea, sí. para que la gente tenga idea de la calidad de jugadores. Entonces, pero bueno, arrancamos, no arrancamos mal, pero se dieron un par de malos resultados, después había llegado gente que no estaba antes en la directiva y bueno, Julio César se termina yendo cuando faltaba muchísimo todavía para terminar el año. Y bueno, y ahí vino una debacle donde se cambió de técnico muy rápido, permanentemente se cambiaba de técnico. Cinco Y técnicos tuvieron. sí, y eso le hizo muy mal al equipo. Nosotros también como grupo no cohesionábamos. Y era difícil de entender porque había jugadores, ¿no? A veces se dan los malos resultados porque por ahí no tienes plantel, no tienes jugadores, pero acá pasaba todo lo contrario, tenía buenos jugadores, era una plaza
donde la gente acompañaba. Pero bueno, son esas rachas que se dan, no podés salir y el cambio de técnico permanente Lo mató. perjudicaba todavía mucho más, ¿no? ¿Te Una pena porque arrepentiste la verdad que... de no haber aceptado ir a Alianza en ese año, cuando No, pasaban no, las cosas? porque yo estaba seguro que a mí me gustaba la forma que tenía Julio César de trabajar y yo estaba convencido que con un plantel un poquito más numeroso y con algunos refuerzos íbamos a andar muy bien. Y la verdad que los refuerzos, la calidad de trabajo fue la misma, los refuerzos llegaron, pero se dio esa seguidilla de malos resultados de las cuales no pudimos salir. Acordate que antes no se televisaban todos los partidos, había resultados y situaciones que uno decía no puede ser, ¿no? Después cuando las veías o Como, veías resumen, como esa fecha final en donde ustedes tenían que ganar la Melgar, Cienciano caer en Pasco, que era lo más lógico, porque el Minas en Pasco era imbatible, y de repente el Minas faltando 5 minutos se falla un penal increíble, ¿no? Y yo me acuerdo porque estábamos en el estadio escuchando un poco y no se podía creer lo que ocurría en Pasco, y eran partidos, como tú lo dices, que no se televisaban, pues, ¿no? y los partidos previos también, Eduardo. Uno, viste, que tenía años en el fútbol y se daba cuenta de algunas situaciones, viste, fallos que eran muy claros, que te Sí. perjudicaban. Pero bueno, era parte de ese entonces y, y fue una pena, la verdad fue una pena, un dolor muy grande. Y al año siguiente, Julio César agarra Municipal Muni. y me llama en un Municipal que recién se construía con jugadores muy jóvenes que recién debutaban en primera división y con algunos jugadores de cierto recorrido. Un año muy difícil en lo económico ese año Muni, pero Sí. muy buenos jugadores. De hecho, ahí va Salomón, va Tito Takayama también, que había estado en Manucci. Se arma un muy buen plantel, una buena mistura de jugadores de experiencia. El máximo referente era el Mango Lachea, que era un crack, pero ya mayor, y jugadores muy jóvenes como Juancito Pajuelo, por ejemplo, que debutaba ese año, ¿no? Claro, sí, sí recuerdo, estaba varios, Marco Gapito creo que también debutó y no recuerdo bien qué edad era la Claro, bolsa. Marco Agapito, Miguel Ah, Magallanes, Changó Maldonado sí. estaba el Loco Arteaga, ¿Recuerdas, Jerry Tamashiro, sí. recuerdas alguna anécdota, digamos, que más te haya marcado, te acuerdas que hayas vivido en Manucci, en Trujillo, alguna situación con los compañeros? Mira, el día a día era muy ameno, porque por ahí dábamos vuelta a veces por donde entrenábamos, ¿no? A veces teníamos que ir a Laredo a entrenar, íbamos dando vuelta por algunos lugares. eh, Era muy típico en esa época, por ahí, al no contar con canchas, terminar entrenando en distintos sitios. Pero por ahí una experiencia mala que me quedó de Trujillo fue una, una lesión que tuve en el hombro justo un día de entrenamiento, que fue en el 94, justo el doctor Alcántara, que le mando un abrazo grande, justo había viajado a Lima para un congreso, entonces no teníamos el traumatólogo, y bueno, una lesión en un entrenamiento, me choca un compañero y se me hace una subluxación en el hombro, me infiltro para jugar porque a los 2 días jugábamos, me infiltro, fue uno de los errores más grandes que cometí en mi carrera, porque después tuve un año y medio así preciso, con un dolor Sufriendo. en el hombro tremendo, pero bueno, son esas cosas que uno decide en el momento por el bien del equipo y pensando que el equipo lo necesita y bueno, fue una de las equivocaciones que cometí en mi carrera como futbolista, pero tampoco me arrepiento, pensé que era lo correcto. Así que, como eso, después, de lo grato, esto justamente, Eduard, que pasaron los años y que tú me contactes porque la gente me quiere escuchar o las veces que tuve que ir a Trujillo, cómo te recibe la gente, cómo te Sí, es cierto. aprecia, la gente que te nombré antes cuando te lo cruzás o los ves, cómo te podés juntar, abrazar y conversar. Esas cosas para mí, Llegaste como técnico de Cienciano a pelearle el ascenso a Manucci y la gente igual te aplaudía y te quería. O sea, esas son de las cosas que a sí, veces, son ¿no? esas Uno- cosas que te dan el fútbol, ¿viste? Justo nos tocó definir la última fecha encima.
no estábamos jugando el campeonato los dos, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, cuando fui a Trujillo que empatamos, habíamos empatado el partido, y después en Cusco, la última fecha, el estadio Garcilaso repleto de gente, y los dos Y no no alcanzó. estábamos jugando el campeonato. Dependíamos de otro resultado, pero los dos no estábamos jugando el campeonato. Y Sí, bueno, son esas cosas, ¿no? Eso es lo lindo que te deja el fútbol, ¿viste? Y a mí yo eso le doy mucho valor, porque como te dije al principio de la nota, uno deja de ser futbolista. Entonces, que te aprecien, que te llamen, que te puedas abrazar con gente que te cruzaste en algún momento en tu carrera, eso para mí es impagable, ¿no? sí, es cierto, es cierto. Nos quedan algunos minutos, te voy agradeciendo por eso, sé que tienes que seguir con este trabajo con la selección, que está fuertísimo, porque si bien es cierto, hay este tema de la pandemia y todo, ustedes se están juntando, se están trabajando ahí con el profe Ricardo. Eh, cinco Sí, minutos tengo, estamos yendo todos los Navidad, ¿no? días a la Videna, sí, estamos haciendo seguimiento de Sí, jugadores los he visto y ahí bueno, promocionando las mascarillas de la federación, de la selección también, que están buenas, que yo ya me conseguí también algunas, te diré. sí, están buenas, están buenas. Para mí está Sí, media sí, es complicada cierto. por el perfil, ¿no? Pero entran medias apretaditas, pero están buenas, Sí, están es buenas. cierto. Es cierto. En 5 minutos te quiero preguntar varias cosas en general, cosas para ti, cosas a ver si me puedes responder. Llegaste a ser técnico porque terminaste la carrera, dirigiste, hoy nuevamente estás en la preparación de arqueros. ¿Ese es un mensaje? ¿Por ahí lo de técnico es un stand-by nada más? O digamos ya estás centrándote en otra cosa? Lo que pasa es que yo cuando dejo de jugar, yo tenía la idea de dirigir, de hecho me había preparado, yo dejo de jugar y ahí nomás engancho como coordinador, como jefe de la unidad técnica del Club Regatas, donde competía en federación, donde sacamos a Guardera, Bulo, Cuba, el chico Abrán, por ejemplo, de Regatas, y varios chicos más. Y bueno, mi aspiración era dirigir primera división. Entonces, estando ahí en Regatas como jefe de la unidad técnica, me llama Marcarián, que me había dirigido en la U, quería que me encargue de los arqueros, y para mí era una experiencia importante por todo lo que significaba Marcarián y la experiencia, el recorrido que tenía. La verdad que me sentí muy bien, aprendí muchísimo, muchísimo de él y del cuerpo técnico, donde estaba Bengochea, Aguirre Garay. Claro. Se va Sergio y yo empiezo a dirigir. De hecho, dirijo la U, dirijo Cienciano, dirijo en Cutervo también, y en 2018 creo que fue, si mal no recuerdo, a Tú también Garcilaso. vas. Ujú. Y bueno, justo cuando estaba esperando que llegue alguna oportunidad de un equipo, me llama el profe Gareca, con el cual yo me retiré en la U en el 2008. Claro. A los 41 años me retiro con él. Y me preguntó qué quería hacer, le dije que estaba esperando para dirigir, me dijo que estaba la posibilidad de que quería que me encargue de los arqueros. Y la verdad que ni lo dudé, Eduardo, no lo dudé porque sabía del profesionalismo y don de persona de Ricardo, de Santín, de Bonillo, que yo los conocía de haber trabajado en la U. Ujú. Y la verdad que no me arrepiento para nada porque te dan una libertad total en el trabajo, participás mucho, hay mucha integración, tu voz es escuchada, hay mucho debate, y la verdad que uno se enriquece y crece mucho en este tipo de cuerpo técnico, ¿no? Es un cuerpo Sí, técnico me parece. numeroso, y la verdad que uno trata de aprender permanentemente, no importa la edad que tenga, uno no deja de aprender si tiene la apertura que se debe tener cuando te cruzas con esta clase de profesionales, ¿no? Sí, es cierto. Yo no te voy a preguntar el tema de la selección de trabajo eso porque sé que además está ya hablando Juan Carlos y yo espero que nuestro gran amigo Nico me dé ese nexo para poder hablar con Juan Carlos. Pero tengo dos preguntas para cerrar. La primera, hablaste de la U está de aniversario. ¿Qué decir de ese significado que tiene la U para ti? Y Edo, yo estuve 8 temporadas en la U, nunca pensé irme, de cuando ya estaba en la séptima temporada, me tuve que ir, y bueno, pasé unos años maravillosos en Cusco, con Cienciano, donde pudimos ganar la Sudamericana, la Recopa, y vuelvo en el 2008 a retirarme, y la verdad que pasé 8 años muy, muy intensos, donde pudimos ganar el tricampeonato, y la verdad que es difícil el momento que tiene hoy la U, ¿no? Y que es repetitivo en los últimos años. Yo acordate que yo viví muchos años con Campomar lleno de familias los fines de semana, Lolo Fernández con el campeonato de socios, donde había mucha integración entre las familias, entre los trabajadores y los socios.
y hoy eso ya no existe. Entonces es un momento difícil para el club, que se ve muy complicado que pueda salir, pero me quedo con lo otro, ¿no? Con los momentos lindos del club. Así que justamente mañana es el aniversario, así que esperemos que en un futuro cercano encuentre nuevamente a un club que realmente lo que necesita hacer. La última, que es más curiosidad mía, te lo diré, ¿eh? Que me la tengo aquí hace años y te la tengo que preguntar. Le tapas un penal a Chilaver jugando por la selección en eliminatorias comenzando. Creo que no sé si es el único de los pocos que le pudieron tapar un penal a Chilaver. Y se enojó contigo, ¿no? Porque luego te dijo algo en la vuelta. Es algo que yo siempre me he preguntado. ¿Por qué se enojó? No sé, la verdad que no, porque yo, viste, yo no soy Claro. ni de sobrar, ni de sacar en cara nada, así que bueno, sí, a la vuelta se enojó, pero nada, para mí ese fue un penal especial porque era mi primer partido de eliminatoria, porque si te das cuenta lo tapo con la pierna y abajo del short se ve unas musleras, venía de una serie de desgarros importantes, entonces para mí fue muy especial por todo eso y porque, bueno, y ganamos, ¿no? Que era lo importante y el Estadio Nacional repleto de gente. La verdad que fue una linda experiencia. Sí, yo hasta ahora me pregunto por qué se enojó en Paraguay, pues te hizo el gol de penal y de ahí gesticuló y tú siempre tranquilo. Algún día le voy a preguntar, decía Oscar, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo a Chilaver en Paraguay para que se fuera tanto? No, encima perdimos, ese día perdimos feo. Claro, Después tuve la sí. posibilidad de volver a Paraguay y taparle un penal también a Enciso, partido Sí. que con Autori como entrenador. Ujú. Sí, sí, lindos recuerdos que ojalá algún día podamos conversar. No te quiero quitar más tiempo, sé que tienes que ver ahorita el tema del trabajo de la selección. Yo te agradezco mucho por estos minutos y nada, te mando un fuerte abrazo y ojalá nos podamos encontrar nuevamente en una cancha como en otras oportunidades, Oscar. Oh, Edward, un abrazo grande a ti, gracias por la oportunidad de llegar a toda la gente de Trujillo, un abrazo grande a Ricardo también, ¿sí? Que nos conocimos hace tantos años, y a toda la Pero, gente que Gustavo, en algún momento hizo muy agradable mi estadía en Trujillo. Nombré a varios, pero seguramente me estoy olvidando de muchos y les mando un gran abrazo. Y me alegra que Manucci esté nuevamente en primera y que esté disfrutando de este presente, así que a la gente es difícil ahora ir al estadio, pero que siga apoyando y estando pendiente del equipo. listo, señores. Con Oscar Ibáñez, entonces, hablando y recordando un poco su estancia en Trujillo y algunas cositas más que tenía que preguntarle de todas maneras. Le mando un abrazo, Oscar, cuídate mucho, hasta pronto. Un Chao. abrazo grande, saludos. Listo, chao.